Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor como aquella tarde de jueves. 20 años de dedicación, noches sin dormir, fines de semana trabajando, todo para construir un hogar que, descubrí, era solo una elaborada mentira. Cuando miré los rostros de Mauricio y Denise sentados frente a mí en la sala, vi algo que nunca había notado antes: el alivio de quien finalmente puede dejar de fingir. Fue como si un velo cayera de mis ojos, y de repente, todas las pequeñas inconsistencias, las miradas intercambiadas, los secretos susurrados por los rincones de la casa que yo misma pagué, cobraron un sentido devastador. Mi marido y mi hermana, 20 años, y Tiago, el sobrino que amaba como a un hijo, era en realidad hijo de él. Mi mundo se derrumbó a cámara lenta mientras ellos hablaban, como si estuviera presenciando un accidente del que no podía apartar la mirada. Ellos eligieron ese momento específico para la confesión porque pensaban que yo estaba vulnerable. Aquella mañana había comentado sobre cambios en la empresa, y ellos interpretaron como si hubiera perdido mi cargo. La verdad era lo opuesto. Me había convertido en socia mayoritaria después de años de trabajo incansable. Pero ellos no lo sabían. Pensaron que era el momento perfecto para limpiar su conciencia, como Mauricio tuvo la audacia de decir. Denise lloraba, no de arrepentimiento. Me di cuenta, sino de nerviosismo. Necesitamos ser honestos contigo, Aline, dijo, sosteniendo la mano de Mauricio con una intimidad que me revolvió el estómago. Esto comenzó incluso antes de tu matrimonio. Intentamos parar muchas veces, pero... Y entonces vino la bomba. Tiago es hijo de Mauricio. Aquellas palabras resonaron en la sala como si hubieran sido gritadas, aunque fueron dichas casi en un susurro culpable. El chico de 19 años que yo había ayudado a criar, para quien había pagado escuela privada, clases de inglés, viajes de graduación, para quien yo había sido tía Aline durante toda su vida, era en realidad mi hijastro, hijo del hombre que dormía a mi lado desde hacía 2 décadas mientras mantenía una aventura con mi propia hermana bajo el mismo techo. Recordé todas las veces que llegué exhausta del trabajo y los encontré viendo televisión juntos, riéndose de chistes internos. De las veces en que Mauricio se ofreció a ayudar a Denise con alguna tarea doméstica mientras yo preparaba informes hasta tarde en la noche. De las innumerables ocasiones en que sugerí que Denise buscara su propio lugar, ahora que Tiago estaba crecido, y cómo ambos insistieron en que era mejor para todos que continuáramos juntos, como una familia. Mientras ellos hablaban, intentando justificar lo injustificable, permanecí en silencio. No por shock, aunque estaba impactada, sino porque algo dentro de mí estaba calculando, procesando, decidiendo. 20 años de mi vida habían sido construidos sobre una farsa. 20 años en los que me desperté a las 5 de la mañana, trabajé hasta tarde, ahorré cada centavo posible, todo para mantener no solo a mi marido desempleado por elección, como él siempre decía, esperando la oportunidad correcta que nunca llegó, sino también a mi hermana menor, que alegaba no conseguir empleo por causa del embarazo y después por causa del hijo pequeño. 20 años en los que renuncié a viajes que quería hacer, cursos a los que deseaba asistir, incluso al tratamiento de fertilidad que podría haberme dado hijos, todo para garantizar que nada faltara en aquella casa. Y durante todo ese tiempo, ellos se reían de mí a mis espaldas. Aline, ¿estás bien? Di algo, pidió Mauricio, con esa expresión de falsa preocupación que ahora reconocía también. Denise se acercó, intentando tocar mi brazo, pero retrocedí instintivamente. Sé que es un shock, pero creímos que merecías saber la verdad. No queríamos seguir viviendo en la mentira, dijo, como si me estuviera haciendo un favor, y no aliviando su propia conciencia. Fue en ese momento que me di cuenta. Esperaban lágrimas, gritos, tal vez incluso súplicas. Esperaban que yo, la Aline que siempre resolvió todo, que siempre cedió, que siempre comprendió, implorara que no me dejaran, que ofreciera perdón a cambio de no quedarme sola, que negociara mi dignidad por la continuidad de esa farsa que llamábamos familia. Respiré profundo y me levanté. Caminé hasta el estante de la sala, donde guardaba documentos importantes en una carpeta azul. La tomé con calma, sintiendo el peso de cada papel allí dentro.
Volví a la mesa de centro y abrí la carpeta metódicamente, como hacía en reuniones importantes en el trabajo. Ustedes eligieron un momento interesante para esta confesión, comenté, mi voz sorprendentemente firme. Saqué el primer documento, la escritura de la casa, exclusivamente a mi nombre. Después, extractos bancarios mostrando transferencias mensuales a cuentas de Mauricio y Denise a lo largo de los años. Recetas médicas del tratamiento hormonal que hice intentando quedar embarazada, mientras Mauricio secretamente ya tenía un hijo. Mensualidades escolares de Tiago, todas pagadas por mí. Uno a uno, fui colocando los papeles sobre la mesa, construyendo la evidencia material de mi explotación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mauricio, su tono cambiando de falsa preocupación a genuina aprensión. Denise palideció visiblemente cuando coloqué en la mesa el contrato de mi reciente sociedad en la empresa. No perdí mi empleo, expliqué calmadamente. De hecho, compré participación en la empresa. Soy socia mayoritaria ahora. Vi el shock en sus ojos, el rápido recálculo mental. Ellos habían planeado aquella confesión pensando que yo estaría fragilizada, tal vez incluso dependiente de ellos emocionalmente para superar lo que creían que era un momento difícil en mi carrera. Pero la verdad era que nunca había estado tan fuerte. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, anuncié, mi voz tan fría como el aire acondicionado que refrescaba la sala en aquella sofocante tarde de verano. No puedes hacer esto. Denise fue la primera en reaccionar, su voz subiendo una octava. Tiago creció en esta casa. Es el único hogar que conoce. Aquello me golpeó como una bofetada. Tiago, el niño que yo amaba como si fuera mío, que me llamaba tía con tanto cariño, que me mostraba sus boletines escolares primero, antes incluso de mostrárselos a su propia madre, que venía a mi habitación en las noches de tormenta porque tenía miedo a los truenos. ¿Acaso él lo sabía? ¿También formaba parte de la farsa? El dolor de esta posibilidad fue casi físico. Tiago tiene 19 años. Está en la universidad que yo pago. Puede visitarlos donde sea que decidan vivir. Respondí, manteniendo la compostura por fuera, mientras por dentro algo se despedazaba al pensar en el muchacho. Aline, vamos a hablar sobre esto. Mauricio intentó usar su tono conciliador, aquel que funcionó tantas veces en el pasado cuando quería convencerme de pagar por algo, de aceptar otra de sus decisiones cuestionables, de comprender otro de sus fracasos profesionales. Sé que estamos equivocados, pero fueron 20 años juntos. No podemos tirar todo por la borda así. Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre que conocí a los 25 años, de quien me enamoré perdidamente, con quien soñé construir una familia. Este hombre que, poco a poco, se fue acomodando en casa mientras yo trabajaba el doble, que decía que cuidaba de la casa para apoyarme, pero en realidad pasaba los días viendo televisión y encontrándose con mi hermana en los rincones. Este hombre que me negó la oportunidad de ser madre, mientras secretamente ya era padre. Ustedes tiraron todo por la borda, no yo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la claridad que sentía. Durante 20 años, ustedes dos vivieron a mis expensas mientras mantenían una aventura bajo mis narices. Usaron mi dinero, mi tiempo, mi confianza y, lo peor, usaron mi amor por Tiago. Denise comenzó a llorar más fuerte, pero ahora podía ver a través de esas lágrimas. ¿Cuántas veces había llorado así para conseguir más dinero, más tiempo, más paciencia de mi parte? No les estoy pidiendo que se vayan ahora. Les estoy dando 30 días. Es más que generoso, considerando que podría llamar a la policía y acusarlos de estafa emocional, si es que eso existe. Mauricio cambió de táctica. Se levantó, vino hacia mí. Intentó tocar mi rostro como hacía en los primeros años de matrimonio. Retrocedí como si su toque pudiera quemarme. Aline, te amo. Siempre te amé. Lo que pasó con Denise fue complicado. Comenzó antes de nosotros, y simplemente nunca pudimos parar completamente. Pero eso no significa que lo que tuvimos no fuera real. Aquellas palabras, que tal vez en otro momento podrían haberme hecho vacilar, ahora sonaban huecas, manipuladoras. ¿Real?, repetí, casi riéndome de la audacia.
Real es esta casa que compré sola. Reales son las cuentas que pagué durante 2 décadas mientras ustedes dos vivían su romance a mis expensas. Real es el hecho de que me mentí a mí misma durante años, ignorando señales que estaban justo frente a mí. Denise se levantó también, su rostro una máscara de arrepentimiento que ya no me conmovía. Hermana, por favor, sé que me equivoqué terriblemente contigo, pero somos familia. La sangre no es agua. Aquella frase, que siempre usó para manipularme desde la infancia, para hacerme sentir culpable por no atender sus caprichos, ahora sonaba como la confirmación final de su hipocresía. ¿Familia? Pregunté, mi voz finalmente traicionando alguna emoción. La familia no traiciona. La familia no miente durante 20 años. La familia no usa a alguien que ama como un cajero automático mientras se ríe a sus espaldas. Ustedes no son mi familia. Son parásitos que toleraré por 30 días más, y ni un minuto más allá de eso. El silencio que siguió fue denso, cargado de 2 décadas de mentiras finalmente expuestas a la luz. Mauricio intentó una vez más. ¿Y si termino con Denise? ¿Y si reconstruimos nuestro matrimonio, solo nosotros dos? Fue la gota que colmó el vaso. Me reí. Una risa genuina, casi liberadora. ¿Realmente crees que todavía existe algo para reconstruir? ¿Que aceptaría migajas después de descubrir que me tomaron por idiota durante 20 años? ¿Qué tipo de persona crees que soy? Denise aprovechó mi momento de distracción con Mauricio para intentar otro ángulo. Piensa en Tiago. Quedará destrozado si se entera de todo esto. Si nos vamos así, de repente, aquello me golpeó de lleno. Tiago. El único inocente en toda esta historia. El niño, ahora casi hombre, que yo amaba incondicionalmente, a pesar de descubrir ahora que la sangre que corría por sus venas no era tan cercana a la mía como pensé. Tiago merece saber la verdad. Respondí después de algunos segundos de reflexión. No de mí, sino de ustedes dos. Y si ustedes no se lo cuentan, yo lo haré. Él tiene derecho a saber quiénes son realmente sus padres y cómo construyeron su vida sobre mentiras. Vi el pánico en los ojos de ambos. Tiago adoraba a la tía Aline. Siempre dijo que yo era su ejemplo, su inspiración. ¿Cómo le explicarían que pasaron 2 décadas engañando a la persona que hizo posible su educación? No harías eso, susurró Denise, pero no había certeza en su voz. Ella sabía que lo haría, que estaba determinada ahora, de una manera que nunca había estado antes. 30 días, repetí, cerrando la carpeta de documentos con un movimiento decisivo. Y quiero las llaves de vuelta cuando se vayan. Me levanté y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas en mi espalda. Antes de salir de la sala, me giré una última vez. Y a partir de mañana, preparen sus propias comidas. No cocinaré más para ustedes. Y si necesitan dinero para encontrar un nuevo lugar, les sugiero que busquen empleos. Ambos son adultos perfectamente capaces, como quedó claro hoy. Aquella noche, acostada en la cama que compartí con Mauricio durante tantos años, no pude dormir. No por tristeza o rabia, aunque ambas estaban presentes, sino por una extraña sensación de alivio mezclada con anticipación, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño y estuviera viendo el mundo con claridad por primera vez en 2 décadas. Tomé mi celular y envié un correo electrónico a mi abogado, programando una reunión para el día siguiente. Necesitaba garantizar que todo estuviera legalmente protegido, que Mauricio no intentara reclamar parte de la casa o de los bienes que acumulé con mi trabajo mientras él vivía su farsa conyugal. Los días que siguieron fueron surrealistas. Mauricio y Denise intentaron varios enfoques: súplicas, chantaje emocional, promesas de cambio, incluso amenazas veladas de contarle a Tiago una versión distorsionada de la historia antes de que yo pudiera hablar con él. Me mantuve firme. Comencé a salir más temprano al trabajo y volver más tarde, evitando al máximo encontrarme con ellos en casa. Cambié la cerradura de mi habitación. Dejé de hacer compras para la casa, dejando claro que ahora cada uno debería arreglárselas con sus propias necesidades. Fue fascinante observar cómo 2 adultos que vivieron a mis expensas durante tanto tiempo, de repente parecían completamente perdidos cuando necesitaron asumir responsabilidades básicas.
En la segunda semana después de la revelación, recibí una llamada de Tiago. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso ellos ya le habían contado algo? Tía Lynn, ¿está todo bien? Mamá y papá están actuando extraño. Me llamaron pidiendo dinero prestado. Dijeron que están buscando apartamento. Su voz sonaba confusa, preocupada. Me di cuenta entonces de que le habían dicho que se mudarían, pero no el por qué. Estaban intentando forzarme a una situación imposible. O mantenía su secreto y pasaba por villana a los ojos de Tiago, o destruía la imagen que él tenía de sus padres. Respiré profundo. Tiago, necesitamos hablar personalmente. ¿Puedes venir a casa el fin de semana? El fin de semana llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Mauricio y Denise entraron en pánico cuando supieron que Tiago vendría a visitarme. Intentaron convencerlo de cancelar. Inventaron compromisos para mantenerlo ocupado. Pero el muchacho estaba determinado a entender qué estaba pasando. Cuando llegó, el sábado por la tarde, la tensión en la casa era palpable. Preparé un café para los dos y sugerí que conversáramos en el despacho, lejos de los oídos ansiosos de sus padres. Sentados frente a frente, miré a aquel joven que ayudé a criar y sentí que mi corazón se encogía. ¿Cómo contar la verdad sin destruirlo? Tiago, sabes que te amo como si fueras mi hijo, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, y nada de lo que voy a decir cambia eso. Él asintió. Sus ojos, tan parecidos a los de Mauricio, como nunca había notado antes, fijos en los míos. Tus padres y yo no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo. Hay cosas que sucedieron, cosas que descubrí recientemente, que hicieron imposible que continuáramos como una familia. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué cosas, tía? ¿Ustedes pelearon? Porque sea lo que sea, estoy seguro de que puede resolverse. ¿Ustedes siempre fueron tan unidos? Aquella inocencia me partió el corazón. Para Tiago, éramos la familia perfecta. La tía dedicada que trabajaba duro para mantener a todos. La madre amorosa que siempre estaba presente. El padre divertido que tenía tiempo para juegos y conversaciones. ¿Cómo destruir esa imagen? Pero, ¿cómo permitir que siguiera viviendo en la mentira? Tiago, tus padres necesitan contarte algo importante. No me corresponde a mí revelarlo, pero quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda, mi amor por ti no cambia. Mi apoyo no cambia. Siempre tendrás un lugar en mi vida, si lo quieres. Él me miró largamente, y vi en esa mirada una comprensión más allá de sus años. Es algo grave, ¿verdad? Algo que va a cambiarlo todo. No era una pregunta. Asentí en silencio. Él respiró profundo, como si reuniera valor. Tiene que ver con el hecho de que mi padre es realmente mi padre biológico, ¿no es así? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Cómo? Comencé, pero no pude terminar. Tiago dio una sonrisa triste. Hice una de esas pruebas de ADN por curiosidad, el año pasado. Para un proyecto de la universidad sobre genética. Los resultados mostraron una compatibilidad con un primo segundo que no conocía, del lado de mi padre. Comencé a hacer preguntas, a investigar, y algunas cosas simplemente no tenían sentido en la historia de mi familia. Permanecí en silencio, procesando lo que acababa de oír. Tiago ya sabía, o al menos sospechaba, parte de la verdad. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté finalmente. Él se encogió de hombros, un gesto tan adolescente a pesar de su madurez emocional. Tenía miedo de lo que podría descubrir, y no quería lastimarte, tía Aline. Tú siempre fuiste... Bueno, siempre fuiste más madre para mí que... No completó la frase, pero no era necesario. Entendí lo que quería decir, y en ese momento, algo dentro de mí se curó un poco. En medio de toda aquella traición, había al menos una relación genuina, el amor entre yo y aquel niño que no llevaba mi sangre, pero llevaba mi corazón. Tus padres se están mudando porque les pedí que se fueran, expliqué, decidiendo que él merecía al menos parte de la verdad de mi parte. Descubrí cosas que hicieron imposible seguir compartiendo el mismo espacio, pero eso no significa que tú no puedas seguir viniendo aquí. Esta casa siempre tendrá una habitación para ti, Tiago. Siempre.
Él asintió, sus ojos humedecidos. Voy a hablar con ellos. Voy a exigir la verdad completa. Había una determinación en su voz que me recordó a mí misma, y sentí un inmenso orgullo por aquel joven que, de alguna manera, había crecido recto y fuerte a pesar de las mentiras que lo rodeaban. Cuando Tiago salió del despacho para confrontar a Mauricio y Denise, no lo seguí. Esa conversación no me pertenecía. Me quedé sentada, escuchando el murmullo de voces que pronto se transformó en gritos y llanto. Palabras como «¿cómo pudieron?» y «toda mi vida fue una mentira» llegaban hasta mí, cortando mi corazón. Pero sabía que ese dolor era necesario, que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino para que todos pudiéramos seguir adelante. Después de casi una hora, oí la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Tiago se había ido. Algunos minutos después, Denise apareció en la puerta del despacho, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Satisfecha?, preguntó, su voz cargada de amargura. Tiago dijo que no quiere vernos más, que necesita tiempo para procesar todo, que no sabe si algún día podrá perdonarnos. Miré a mi hermana menor, esta mujer que un día admiré y amé incondicionalmente, y no sentí nada más que lástima. No estoy satisfecha con el sufrimiento de Tiago, respondí calmadamente. Pero ustedes dos construyeron esta situación a lo largo de 20 años. Cada mentira, cada traición, cada manipulación. Las consecuencias son responsabilidad de ustedes, no mía. Denise avanzó algunos pasos, su rostro contorsionado por una rabia que nunca había visto antes. Siempre fuiste así, ¿verdad? La perfecta Aline, la responsable, la exitosa, siempre mirándome desde arriba, juzgándome, haciéndome sentir inferior. Tal vez me involucré con Mauricio solo para finalmente tener algo que era tuyo, para probar que podía. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Así era como ella me veía? ¿Como una rival? ¿Una opresora? Cuando todo lo que hice fue intentar ayudarla, apoyarla, ser la hermana mayor que creía que debía ser. Si es así como interpretaste mi amor y apoyo durante todos estos años, entonces realmente no hay nada más que decir entre nosotras, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del dolor que sentía. Tienen 2 semanas más para encontrar otro lugar. Les sugiero que usen ese tiempo de forma productiva en vez de intentar culparme por elecciones que ustedes hicieron conscientemente durante 2 décadas. Denise salió dando un portazo, y me quedé sola nuevamente con mis pensamientos. Aquella noche, lloré por primera vez desde la revelación, no por el fin de mi matrimonio, no por la traición de mi hermana, sino por la pérdida de la familia que creí tener durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un borrón de actividades. Me sumergí en el trabajo, llegando temprano y saliendo tarde de la oficina. Comencé a planear cambios en la casa para cuando estuviera finalmente sola. Tal vez transformaría la habitación de Denise en un despacho. O tal vez vendería todo y comenzaría de nuevo en otro lugar, sin los recuerdos que ahora parecían contaminados. Mauricio hizo varios intentos de hablar conmigo, cada uno más desesperado que el anterior. Una noche, llegó borracho a casa, implorando perdón, jurando que me amaba de verdad, que la aventura con Denise había sido un terrible error que se extendió por demasiado tiempo. No entiendes, Aline, sollozó, arrodillado en el pasillo mientras yo intentaba pasar hacia mi habitación. Cuando conocí a Denise, éramos jóvenes, fue una pasión estúpida. Luego te conocí a ti, y eras todo lo que siempre quise. Inteligente, determinada, amable. Me enamoré de verdad. Pero Denise, ella siempre supo cómo manipularme, cómo hacerme sentir culpable. Cuando descubrió que estaba embarazada, amenazó con contarlo todo si no la ayudaba. Y después, cuando tú la acogiste en casa, se volvió aún más complicado. Miré a aquel hombre patético a mis pies y sentí una mezcla de asco y lástima. ¿Entonces estás diciendo que fuiste víctima de mi hermana durante 20 años? ¿Que no tuviste elección más que mantener una aventura con ella bajo mis narices mientras yo los mantenía a los dos? ¿Que no tuviste opción más que engañarme día tras día, año tras año? Mi voz estaba calmada, casi clínica. Mauricio,
Incluso si creyera en esa versión ridícula, que no creo. Eso solo probaría que eres aún más débil y despreciable de lo que pensé. Un hombre que no puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones no es un hombre con quien yo quiera compartir mi vida. Él se levantó, tambaleándose, su rostro una máscara de desesperación. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Dime. Haré cualquier cosa. Era casi cómico cómo todavía no entendía. Cómo todavía pensaba que había algo que arreglar. Nada. Respondí simplemente. No hay nada que puedas hacer. Algunas traiciones son irreparables, Mauricio. Esta es una de ellas. Ahora, por favor, quítate de mi camino. Estoy cansada y quiero dormir. Entré en la habitación y cerré con llave, ignorando sus llamados del otro lado. Aquella noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Faltando 3 días para el plazo que les di, recibí un mensaje de Tiago pidiéndome encontrarnos en un café cerca de su campus universitario. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. No habíamos hablado desde aquel día tenso en casa. Respondí inmediatamente que estaría allí. A la hora marcada, entré en el café y lo vi sentado en un rincón, pareciendo mayor y más cansado de lo que un joven de 19 años debería parecer. Me senté frente a él, insegura sobre cómo empezar, sobre lo que él estaría sintiendo hacia mí ahora que sabía toda la verdad. Gracias por venir, tía Aline, comenzó, su voz baja pero firme. Necesitaba verte, decirte personalmente que nada ha cambiado para mí. Tú siempre fuiste mi verdadera madre, en todos los sentidos que importan. Sentí lágrimas brotar en mis ojos, y por primera vez no intenté contenerlas. Ah, Tiago, fue todo lo que pude decir antes de que mi voz fallara. Él extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía. Estoy viviendo con un compañero de la universidad por ahora. No puedo mirarlos ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que sentía. Tu decisión es completamente válida, Tiago. Lleva tiempo procesar una traición de este tamaño. Y quiero que sepas que mi puerta siempre estará abierta para ti, independientemente de lo que decidas respecto a tus padres. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Lo sé. Por eso estoy aquí, para asegurarme de que sepas que seguimos siendo familia, que sigo siendo tu sobrino, o hijo, o como quieras llamarme, que lo que ellos hicieron no destruyó eso. Conversamos durante horas en aquel café, sobre sus estudios, sus planes para el futuro, sobre cómo estaba lidiando con la revelación, sobre mis propias emociones, mis planes de comenzar de nuevo. Fue una conversación honesta, adulta, curativa. Cuando nos despedimos, sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Independientemente de lo que sucediera con Mauricio y Denise, Tiago y yo encontraríamos nuestro camino juntos. Nuestra relación, al menos, era real, era sólida, era verdadera. El día marcado para la salida de ellos, volví más temprano del trabajo. Quería estar presente, asegurarme de que realmente se fueran, que devolvieran las llaves, que este capítulo de mi vida finalmente se cerrara. Encontré la casa en un estado de caos controlado, cajas apiladas en la sala, muebles siendo cargados por 2 hombres de una empresa de mudanzas. Denise supervisaba todo con eficiencia fría, evitando mirar en mi dirección cuando entré. Mauricio estaba en el patio, fumando un cigarrillo, un hábito que había abandonado años atrás a petición mía. «Estaremos fuera dentro de 1 hora», informó Denise secamente, todavía sin mirarme a los ojos. «Nos llevamos solo lo que es nuestro. Los muebles que compraste se quedan». Asentí, observando la pila de cajas. 20 años de vida conjunta reducidos a algunas pertenencias personales. Era surrealista y al mismo tiempo liberador. «¿A dónde van?», pregunté, no por preocupación, sino para asegurarme de que no estarían cerca, que no tendría que cruzarme con ellos en el supermercado o en la farmacia del barrio. «Alquilamos un apartamento al otro lado de la ciudad», respondió Mauricio, entrando en la sala y apagando el cigarrillo en un cenicero improvisado. Denise consiguió un trabajo de secretaria en un bufete de abogados. Yo estoy buscando algo en mi área. «Doshers», había una nota de orgullo forzado en su voz,
como si quisiera mostrarme que podían arreglárselas sin mí, que no necesitaban mi caridad. No comenté sobre el hecho de que llevó una traición expuesta y una expulsión para que finalmente asumieran responsabilidades básicas de adultos. Cuando el último artículo fue cargado en el camión de mudanzas, quedamos los tres parados en la sala que compartimos durante tanto tiempo. El silencio era pesado, cargado de 2 décadas de recuerdos, algunos buenos, muchos ahora manchados por la revelación de la traición. Las llaves, recordé, extendiendo la mano. Mauricio sacó del bolsillo el llavero que le había dado en nuestro 5º aniversario de matrimonio, una pequeña casa con nuestros nombres grabados. Dudó por un momento, como si ese pedazo de metal representara todo lo que estaba perdiendo, y luego lo colocó en mi palma abierta. «Aline, sé que no lo merezco, pero me gustaría decir algo antes de irnos», comenzó, su voz temblorosa. Denise lo miró, sorprendida, como si no esperara este último gesto. Consideré negarme, decir que no había nada más que decir entre nosotros, pero algo me hizo asentir. Un último momento de cierre, tal vez. «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, y lo eché todo a perder», dijo, las palabras saliendo apresuradas, como si temiera no poder terminarlas. «No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, mi amor por ti fue real. Distorsionado, insuficiente, indigno de ti, pero real. Miré al hombre con quien compartí mi cama, mis sueños, mi vida durante 20 años, y no sentí nada más que un vacío inmenso donde antes había amor. Adiós, Mauricio», fue todo lo que pude decir. Él asintió, aceptando mi respuesta como el cierre que era. Denise dio un paso adelante, como si quisiera decir algo también, pero cambió de idea. Con una última mirada a la casa que fue su hogar durante tanto tiempo, siguió a Mauricio hacia afuera. Oí la puerta cerrarse, el motor del camión de mudanzas encenderse, y entonces, silencio. Me quedé parada en medio de la sala vacía por largo tiempo, absorbiendo la realidad de que ahora estaba verdaderamente sola. No sentí tristeza, no sentí arrepentimiento, sentí paz, como si finalmente pudiera respirar completamente después de 2 décadas sofocándome lentamente. Caminé por la casa, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco de la tarde entrara y se llevara los últimos vestigios de aquella vida que no era realmente mía. En la habitación que fue de Denise, encontré una foto olvidada. Yo, ella y Tiago en su 10º cumpleaños, sonrientes, aparentemente felices. Miré largamente aquella imagen de una familia que nunca existió realmente, y, en un gesto decisivo, la guardé en un cajón. No para tirarla, sino para guardarla como recuerdo de una lección aprendida de la manera más dura. Aquella noche, sentada en el porche con una copa de vino, envié un mensaje a Tiago. «La casa está vacía ahora. Tu habitación sigue aquí, esperándote cuando quieras visitar». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Gracias, tía Aline. Tal vez el próximo fin de semana podemos hacer esa pasta que siempre hacías los domingos». Sonreí al celular, sintiendo una ola de cariño por aquel joven que, de alguna manera, era el único bien verdadero que salió de aquella farsa de 2 décadas. «Claro, compraré los ingredientes. Te quiero, querido». Su respuesta fue simple, pero significativa. «También te quiero. Siempre». Mirando al cielo estrellado de aquella noche, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, o pensado que había perdido, todavía tenía mucho. Tenía mi carrera, mi independencia, mi dignidad recuperada. Tenía el amor de Tiago, que ahora sabía que era genuino, no basado en obligación o sangre, sino en conexión real, en años de cuidado mutuo. Y, más importante, me tenía a mí misma de vuelta. La Aline que se había perdido poco a poco, que se había disminuido para caber en las expectativas de los otros, que había ignorado señales por miedo a la soledad. Aquella tarde de jueves, cuando mi mundo se derrumbó, no fue el fin de mi historia. Fue el comienzo de una vida auténtica, sin mentiras, sin manipulaciones, sin sacrificios unilaterales. Una vida que sería construida en mis propios términos,
con personas que realmente me valoraban por lo que era, no por lo que podían extraer de mí. Y mientras terminaba mi vino bajo las estrellas, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Esperanza. Esperanza en el futuro, en las posibilidades, en mí misma. La traición que debería haberme destruido acabó siendo mi liberación. Y por eso, irónicamente, tal vez algún día incluso pudiera agradecer a Mauricio y Denise. No hoy. Tal vez no mañana, pero algún día.